que, aprovechando mi tiempo y de mi ponencia que tiene que ver con la labor de Máximo Gómez y José Martí, desde el 24 de febrero hasta la caída en combate de Martí, quería comenzar prácticamente por el final de esa actividad. Digo porque hoy es 14 de mayo y un día como hoy, Máximo Gómez y Martí firmaron la circular a los jefes oficiales del Ejército Libertador. Una circular muy importante, prácticamente la última que firman, y que tiene mucha importancia porque resume en sí todas las circulares anteriores que se emitieron, bien sea a los jefes oficiales de Iguaní, a los jefes, política de guerra, etc. Es un resumen muy condensado, donde se está hablando que sí, que la guerra es importante hacer, pero que si esa guerra no está organizada, pues precisamente entonces puede conducir al fracaso, y en ese sentido se establecen variadas directivas que Martí considera o que ellos consideran importantes para llevar a buen término ese sentido, y que prácticamente, por así decirlo, también dan cumplimiento a lo establecido en la letra de las bases del Partido Revolucionario Cubano, pero también en la letra del Manifiesto de Montecristi, que como conocemos es el documento programático de la revolución, y por tanto es al cual deben responder todas las directrices que tome la guerra. Debemos también decir que estas directrices Gómez y Martí la están tomando porque no existe un gobierno, y creo que esto es un elemento importante a considerar. Martí y Gómez debían venir a Cuba a deponer su autoridad, uno como delegado y el otro como general en jefe de ese Partido Revolucionario Cubano ante la asamblea que se constituyese. Por eso no es despreciable en este sentido que cuando vamos a hablar de la labor de Gómez y Martí, creo que podemos sentarlas en dos momentos. El momento que precede, o sea, que transcurre desde el 24 de febrero hasta la llegada a Cuba, y qué pasa después que lleguen a Cuba. En el primer orden, por supuesto, que la primera tarea importante está en unirse todos. Para eso, Martí viaja a Santo Domingo en unión de Collazo, José María Rodríguez y Manuel Mantilla. Pero aquí la primera idea que quiero dejar sentada es que estos se están reuniendo en primer lugar para decidir qué hacer. Y el qué hacer tiene que ver con cómo llegar a Cuba, porque esa es la decisión que se toma. Hay que llegar a Cuba, ¿cómo llegar a Cuba? La otra decisión importante tiene que ver con el resto de las expediciones que debían llegar. Entiéndase la de Maceo, entiéndase la de Serafín Sánchez, entiéndase la de Rafael Rodríguez, la de Calixto García, y por qué no decir también una que no estaba en plan, pero que se preparó. Me refiero a la de Enrique Loinás del Castillo, que de su bolsillo financió una expedición. Y hay que hablar, por supuesto, de otra que se generó estando en Santo Domingo. Me refiero a la de Collazo, que se dio la misión de que marchara al territorio occidental. Siguiendo en esta misma lógica del pensamiento, también están las orientaciones de Martí y Gómez en el sentido de qué hacer para rechazar la campaña de fuerza que iba a hacer España. Y en ese sentido un papel significativo se lo da al periódico Patria, el cual debía cambiar incluso, Martí propone incluso cambiar de estructura, de divulgar ideas esenciales como el papel de Cuba, la disposición de Cuba, que tiene que ver con muchas ideas que ya estaban refrendadas en el manifiesto y que ahora, por supuesto, van a tomar mayor fuerza. Está también la atención al tema que tiene que ver con qué política seguir, qué tratamiento darle a los españoles, qué tratamiento darle a los cubanos, qué tratamiento darle a aquellos que se pueden apartar de la guerra o cómo captar gente para la guerra. En este sentido, creo que nos viene a colación una carta que el propio Máximo Gómez escribe el 25 de marzo a Enrique Trujillo, donde le está hablando de que haga esa campaña de propaganda, porque dice que la guerra cuesta dinero y cuesta vidas. Pero dice que en el caso específico de Cuba, esa campaña va a tener el objetivo de que por cada combatiente que caiga se van a incorporar 10 y que por cada peso que se invierta se van a recibir miles. De ahí pueden decir en ese sentido el valor. El otro elemento que tendría que ver importante a destacar, y creo que con esto vamos concluyendo, tiene que ver con la convocatoria a la Asamblea de Representantes, donde debía elegirse ese gobierno del cual se habla y que quedó indefinido en la fecha, porque si bien en la Mejorana se habla de ello, esa asamblea debía realizarse en Manzanillo, así por lo menos queda expuesta en la carta a Félix Ruénes, es la única carta donde se comunica, se solicita el envío de delegados, la única constancia que existe, pero esa asamblea no se efectuó.
Y en este sentido creo que es importante destacar un elemento que creo, con él vamos a concluir. Y tiene que ver con qué impacto produce la muerte de Martí. Mirándolo de esta perspectiva de lo que estamos hablando en un momento inicial de la guerra. Recordemos que en la estructura del partido existe un delegado y un tesorero, porque Gonzalo de Quesada es un secretario particular, no forma parte de la estructura del partido. Pero Máximo Gómez es general en jefe de ese partido, responsable del ramo de la guerra. Y aunque casi nunca lo mencionamos, es el que atiende el ramo de la guerra del partido. Pero cuando cae en combate Martí, en Máximo Gómez caen las dos responsabilidades, porque se va a convertir en la máxima figura. Todavía no hay un gobierno constituido y por tanto es Máximo Gómez el encargado de llevar adelante toda la política establecida en las bases del partido y también en el manifiesto de Montecristi. Por eso hay que entender, digamos, por ejemplo, cambios como los que se producen en Oriente, que si bien en la Mejorana con Maceo no hubo ningún problema, o por lo menos si lo manifiesta Maceo, de crear un solo cuerpo, o sea, de que se tiene nada más Maceo al mando de Oriente, antes de la caída en combate de Martí o después de la muerte de Martí, Máximo Gómez decidió reestructurar Oriente y constituyó dos cuerpos de ejército. Algo que después va a tener su impacto en la guerra, pero bueno, no es objeto de discutirlo ahora aquí, pero que creo que nos da una medida de esa labor conjunta, de la unión de miras que tienen tanto el delegado como el general en jefe. Y termino con una idea muy importante, y es el comprender, Martí, que lo importante no es que a Cuba lleguen hombres hay bastante en la isla. Y por eso le insiste a Gonzalo de Quesada y Benjamín Guerra en que lo que hace falta es armas y recursos. Incluso dice, manden fusiles, o sea, 1000 fusiles y municiones para un año y la guerra de Cuba habrá terminado. Por tanto, creo que esto es un elemento que debe dársele mayor explotarse, destacarlo más. Si usted revisa la literatura, verá que prácticamente toda la percepción de la preparación de la guerra se ve desde la óptica martiana y no de la óptica de general, aunque estamos hablando de un trabajo conjunto de dos personas que manejan un mismo idioma y que han limado ya desde hace mucho rato las diferencias que llevaron al rompimiento del 84. Muchas gracias.